Hace más de 3000 años, algo inexplicable sucedió. Grandes imperios como Egipto, Micenas, el Imperio Hitita y muchas ciudades del Mediterráneo colapsaron al mismo tiempo, como si una fuerza invisible hubiese arrasado con todo. ¿Quiénes fueron los responsables? ¿Una plaga? ¿Un cataclismo? ¿Una conspiración global? Number todo apunta a una civilización que apareció de la nada y desapareció sin dejar rastro. Los pueblos del mar. Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir hoy es uno de los misterios más inquietantes de la historia antigua. Y estás por entrar en una historia que cambiará tu forma de ver el pasado. Bienvenidos a Lo Nunca Contado. Imagina esto, tú eres un rey del mundo antiguo, gobernante de una ciudad poderosa. Tu ejército es temido, tus murallas son altas, tus templos están llenos de ofrendas y tu pueblo prospera. Y de pronto, comienzan a llegar rumores. Ciudades vecinas han sido arrasadas, los templos saqueados, los reyes asesinados, y nadie sabe quién lo hizo. No hay embajadores, no hay declaraciones de guerra, solo fuego y destrucción. Así comenzaron a aparecer en la historia los pueblos del mar. Los registros antiguos no los describen como una nación unificada, sino como una tormenta, una coalición de tribus o clanes, desconocidos hasta ese momento, que irrumpieron desde el mar con una violencia jamás vista. No hablaban la lengua de los egipcios, ni la de los hititas, ni la de los griegos micénicos. No buscaban alianzas ni tierras para comerciar. Buscaban conquistar, quemar y seguir avanzando. La gran mayoría de lo que sabemos de ellos viene de fuentes indirectas, principalmente de los textos egipcios y los hallazgos arqueológicos. Los egipcios los mencionan como enemigos peligrosísimos, los Shardana, los Peleset, los Cheker, los Shekelesh y los Denien. Pero no está claro si esos eran sus verdaderos nombres o cómo los conocían los egipcios. Lo escalofriante es que nadie los vio venir. No hay crónicas que narren su origen. No hay relatos de una cultura anterior. Su aparición es súbita y brutal. Un día no estaban. Al siguiente, estaban asediando ciudades fortificadas, saqueando puertos, incendiando archivos y destruyendo siglos de civilización. No dejaron escritura, no dejaron monumentos, pero su presencia es inconfundible en los estratos de destrucción que los arqueólogos han encontrado por todo el Mediterráneo oriental. Son, en muchos sentidos, una civilización sin rostro, pero con una fuerza histórica devastadora. ¿Eran piratas? ¿Refugiados armados? ¿Una confederación de pueblos del norte en búsqueda de nuevas tierras? ¿O una fuerza impulsada por algo más grande? ¿Una catástrofe climática? ¿Una crisis migratoria? ¿O incluso un movimiento profético de supervivencia? Lo cierto es que arrasaron con todo a su paso, dejando ruinas, miedo y un vacío tan grande que marcó el fin de la Edad de Bronce en todo el Mediterráneo. Su llegada fue tan fulminante que los historiadores modernos los describen como la tormenta perfecta de la antigüedad. Algo comenzó a romperse y nadie supo cómo detenerlo. Entre los años 1200 y 1100 a.C., el mundo conocido en el Mediterráneo oriental empezó a desmoronarse como una torre de naipes. Grandes ciudades que llevaban siglos en pie comenzaron a ser abandonadas. Los palacios fueron saqueados. Las rutas comerciales dejaron de funcionar. Los escribas dejaron de escribir. El bronce, el metal más importante de la época, se volvió escaso y el caos se extendió como una plaga silenciosa. No fue un solo reino, no fue una guerra localizada, fue un colapso global, al menos dentro del mundo que ellos conocían. Micenas, Ugarit, Hattusa, Tiro, Encomi, Biblos, incluso partes de Canaán y Anatolia. Todas estas regiones sufrieron un derrumbe simultáneo. Uno de los testimonios más inquietantes que conservamos proviene de una carta encontrada en las ruinas de Ugarit, una ciudad costera próspera en la actual Siria. En ella, el rey desesperado le escribe a un aliado: el enemigo está a las puertas, mis tropas están lejos, no hay tiempo. El enemigo quema nuestras ciudades, pero ese mensaje nunca llegó a su destino. La tablilla fue encontrada bajo las cenizas sin haber sido enviada. La ciudad fue destruida antes de poder pedir ayuda. Este fenómeno desconcertó a los historiadores durante siglos. ¿Cómo fue posible que tantas civilizaciones cayeran al mismo tiempo, sin dejar tiempo para responder, sin un ejército enemigo visible y reconocido? La respuesta más aceptada hoy es esta: los pueblos del mar estaban detrás de todo. Sus ataques coordinados, rápidos y violentos fueron tan inesperados que los imperios ni siquiera pudieron organizar una defensa efectiva. Pero, ¿cómo es que un grupo sin un imperio propio, sin una base visible, sin una escritura que haya sobrevivido, pudo hacer temblar los pilares del mundo antiguo? La teoría más impactante, y que muchos arqueólogos ahora defienden, es que fue una tormenta perfecta. A los ataques de los pueblos del mar se sumaron crisis climáticas, sequías severas,
guerras, migraciones masivas, rebeliones internas y el colapso de los sistemas económicos. El bronce, que requería estaño y cobre de diferentes regiones, se volvió imposible de producir, lo que debilitó a los ejércitos y a las industrias. Y justo ahí, en medio de la mayor fragilidad de la edad de bronce, llegaron ellos, como depredadores que huelen la sangre. No solo destruyeron ciudades, destruyeron la idea misma de seguridad. El mundo antiguo no volvió a ser el mismo. Mientras el mundo ardía, una civilización legendaria seguía en pie: Egipto. Con más de 1000 años de historia, faraones gloriosos y templos que tocaban el cielo, Egipto parecía inquebrantable, pero no estaba preparado para lo que venía. Años antes, el faraón Ramsés II, el más famoso de todos, había llevado a Egipto a la cima de su poder. Pero décadas después, en un momento de creciente fragilidad, aparecieron ellos, los pueblos del mar. La amenaza fue tan seria, tan real, que Ramsés III, uno de los últimos grandes faraones, tuvo que movilizar todo el poder del imperio para resistir el embate. Los egipcios sabían que no enfrentaban a un enemigo común. Esta vez no se trataba de una tribu del desierto o una revuelta local. Era una fuerza colosal que venía por mar y por tierra, como si un huracán humano hubiese salido del fondo del mar. Las crónicas de la época, talladas en piedra en el templo de Medinet Habu, aún pueden leerse hoy. En ellas, Ramsés III relata cómo los pueblos del mar destruyeron a todos sus vecinos. No dejaron nada en pie. La tierra estaba en ruinas, igual que aquellas que habían venido antes. Un fuego arrasó sus ciudades. Venían con sus mujeres y niños, avanzaban como una ola. Ramsés preparó a su ejército, fortificó las costas del delta del Nilo y diseñó una trampa naval. Cuando los barcos enemigos intentaron desembarcar, fueron emboscados por la flota egipcia y masacrados en una batalla histórica que marcó el punto culminante del conflicto. Egipto ganó, pero la victoria fue amarga. Ramsés logró frenar el colapso. Por un tiempo, el imperio sobrevivió, pero quedó herido de muerte. Sus recursos se agotaron, su ejército se redujo y la economía se debilitó. En las décadas siguientes, Egipto nunca volvió a ser el mismo. Y aunque vencieron a los pueblos del mar, no pudieron detener el cambio de era. La edad de bronce llegaba a su fin. Un nuevo mundo se formaba sobre las ruinas del anterior. Y Egipto, el eterno, ahora era solo una sombra de lo que fue. Antes de que Homero escribiera la Ilíada, antes de que los dioses del Olimpo fueran adorados en templos de mármol, existió un pueblo glorioso, los micénicos. Fueron los primeros griegos, guerreros, comerciantes, constructores, dueños de fortalezas inexpugnables y de un idioma que hoy llamamos griego antiguo. Ellos construyeron Micenas, Tirinto, Pilos, Tebas y muchas otras ciudades que brillaban como joyas en la península helénica. Ellos eran los reyes de la edad de bronce y los héroes que inspirarían a generaciones futuras. Pero incluso los héroes pueden caer. En algún momento, alrededor del año 1200 a.C., estas ciudades empezaron a arder. Una tras otra, las fortalezas cayeron. Los palacios quedaron en ruinas. La escritura desapareció. Las tumbas reales fueron saqueadas. Y con todo esto, la historia misma se volvió silencio. Los arqueólogos no encontraron un ejército que ocupara los territorios después. No hubo reconstrucción, solo restos quemados y abandono. ¿Y quién fue el responsable? Una vez más, todos los caminos llevan a los pueblos del mar. Se sospecha que muchos de ellos atacaron la región del Egeo, destruyendo las rutas comerciales, hundiendo barcos y provocando un colapso social tan fuerte que la civilización micénica simplemente se apagó. Lo más fascinante es que los relatos de Homero, escritos siglos después, parecen ecos distorsionados de esta tragedia real. El sitio de Troya, la caída de los reyes, la lucha de Aquiles, la odisea de Odiseo, son más que leyenda, son la memoria colectiva de una civilización que vivió su propio apocalipsis. Muchos estudiosos creen que la guerra de Troya, si realmente existió, ocurrió en este contexto de caos provocado por los pueblos del mar, y que los micénicos lucharon con todas sus fuerzas. Pero el enemigo no era un solo ejército, ni un solo rey. Era algo más profundo, el fin de un mundo. Cuando Micenas cayó, también cayó la edad de los héroes, y comenzó lo que los griegos recordarían como los siglos oscuros. Una era sin escritura, sin grandes construcciones, sin memoria. Una era donde los sobrevivientes solo podían contar historias al calor del fuego. Historias que con el tiempo se volverían mitos. Así, sin saberlo, los pueblos del mar no solo destruyeron ciudades, también dieron origen a las leyendas más importantes del mundo occidental. Y si todo lo que creemos saber está al revés, durante siglos se ha presentado a los pueblos del mar como bárbaros invasores, destructores sin alma, portadores del colapso. Pero en los últimos años, una nueva teoría ha empezado a cobrar fuerza entre arqueólogos e historiadores. ¿Y si no eran conquistadores, sino refugiados? Mira el mapa. Las regiones del norte del Mediterráneo, los Balcanes, la península itálica, Anatolia occidental, comenzaron a mostrar señales de crisis mucho antes de que los primeros ataques llegaran al sur. Hay evidencia de sequías severas que habrían arruinado las cosechas por años. También se han encontrado restos que indican terremotos masivos, destrucción ambiental y colapsos de redes comerciales clave. En este escenario
escenario, la supervivencia no era una opción, era una necesidad. Imagina pueblos enteros forzados a abandonar sus tierras. Hambre, enfermedad, violencia interna, familias enteras, reinos colapsados, embarcándose en barcos rudimentarios con un solo objetivo: encontrar un lugar donde seguir con vida. No venían solo hombres armados. Las inscripciones egipcias son claras. Los pueblos del mar traían consigo a sus esposas, hijos, ancianos, animales y carros. No era una invasión militar clásica, era un éxodo, uno desesperado, caótico, sin orden ni estrategia. Y aquí entra lo perturbador. ¿Qué harías tú si tu familia estuviera muriendo de hambre y descubrieras que al otro lado del mar hay ciudades ricas, con almacenes llenos de grano, con puertos comerciales activos y tesoros acumulados durante siglos? ¿Rogarías? ¿Lucharías? ¿Tomarías por la fuerza lo que necesitas para sobrevivir? Lo que para las civilizaciones del sur fue un ataque brutal, para los pueblos del mar pudo haber sido una última esperanza, una oleada humana impulsada por la necesidad más primitiva: seguir vivos. Esta interpretación cambia todo. Nos obliga a dejar de ver a los pueblos del mar como una amenaza externa y verlos como una consecuencia del colapso global, una especie de tsunami social, donde millones de vidas fueron desplazadas por la combinación mortal de cambio climático, guerras internas, crisis económicas y fallas en el sistema de intercambio del Mediterráneo. Y si esto es cierto, entonces el colapso de la Edad de Bronce no fue causado solo por ellos, sino también por nuestro olvido de los vulnerables, por la incapacidad de los grandes imperios para adaptarse y por una cadena de errores humanos que se repite una y otra vez en la historia. Los pueblos del mar no eran el enemigo, eran el síntoma. El tiempo puede borrar muchas cosas, pero hay huellas que ni milenios pueden esconder. Los arqueólogos, armados con brochas, mapas antiguos y paciencia infinita, comenzaron a notar un patrón que aparecía una y otra vez: niveles de ceniza, muros colapsados, puertas quemadas, flechas incrustadas en los muros, cadáveres sin enterrar, no en una ciudad, no en dos, sino en docenas, desde Grecia hasta Siria. Lo que encontraron fue escalofriante. En Ugarit, una ciudad costera que era el centro del comercio entre Egipto, Anatolia y Mesopotamia, se descubrió que el último conjunto de tablillas de arcilla jamás escrito ni siquiera fue horneado a propósito. Fue cocido por el fuego del ataque. El mensaje que contenía era un grito de auxilio, atrapado para siempre bajo los escombros de lo que alguna vez fue una de las ciudades más avanzadas del mundo antiguo. En Hattusa, la capital del imperio hitita, las murallas colapsaron, los templos fueron incendiados, no hubo reconstrucción. Lo que alguna vez fue uno de los centros políticos y religiosos más poderosos de Asia Menor desapareció para siempre. En Micenas, las ruinas muestran señales de destrucción simultánea en distintos puntos, una coordinación inquietante. Lo mismo ocurrió en Tirinto, Pilos, Troya y otras fortalezas griegas. Las armas encontradas en los estratos finales muestran que la lucha fue brutal, cuerpo a cuerpo, calle por calle. Las ciudades de Enkomi, Alalak y Karquemish, en la región que hoy conocemos como Siria y Chipre, muestran el mismo destino: incendios, saqueos, abandono. La gente no volvió, y eso es lo más misterioso. No hay fases de reconstrucción posteriores, no hay signos de recuperación inmediata. En muchos casos, los niveles de ocupación se detienen en seco. Es como si un mundo entero se hubiera apagado en cuestión de semanas o meses. ¿Quiénes podían causar ese nivel de devastación coordinada? ¿Quiénes se movían con tanta velocidad, sin dejar rastro de su cultura, pero dejando a su paso cenizas, huesos y miedo? La respuesta apunta a una sola fuerza: los pueblos del mar. El rastro arqueológico que dejaron es como el paso de un incendio en el bosque. No se ve el fuego, pero todo lo que queda es la huella de su destrucción. Y esa huella, por más que las civilizaciones quisieron olvidarla, sigue hablándonos desde las ruinas. Los egipcios los enfrentaron, los hititas los temieron, los micénicos desaparecieron cuando ellos llegaron, pero aún hoy no sabemos exactamente quiénes eran. En los registros del templo de Medinet Habu, Ramsés III menciona por su nombre a 5 grupos distintos dentro de lo que llamó los pueblos del mar. Estos nombres han desconcertado a los historiadores durante siglos: Shardana, Shekelesh, Cheker, Denyen y Peleset. ¿Quiénes eran estos pueblos? ¿De dónde venían? ¿Qué idioma hablaban? La verdad es que nadie lo sabe con certeza, pero las teorías no han dejado de multiplicarse. Los Shardana han sido relacionados con Cerdeña debido a la similitud fonética. Algunos creen que eran guerreros navales conocidos por su ferocidad y que incluso sirvieron como mercenarios en el ejército egipcio antes de volverse contra sus antiguos empleadores. Los Shekelesh podrían estar relacionados con Sicilia, y algunos expertos sugieren que su nombre podría estar vinculado con el término shekel, una antigua unidad de peso y moneda, lo que implicaría que eran un pueblo comercial o pirata. Los Cheker se asentaron más tarde en la costa de Canaán. Se cree que fundaron Dor, una ciudad portuaria que se convirtió en uno de los últimos bastiones marítimos de estos grupos. Los Denyen han causado especial fascinación. Algunos los conectan con los Danai, un antiguo término griego que aparece en la Ilíada para referirse a los griegos. Otros los vinculan con la tribu de Dan
clan de Israel. Hay incluso quienes los consideran los antecesores de los espartanos. Pero los más famosos y los más inquietantes son los Peleset. ¿Por qué? Porque la mayoría de los estudiosos coinciden en que este grupo se asentó en la franja costera de Canaán y con el tiempo fueron conocidos como los filisteos. Sí, los mismos filisteos que aparecen en la Biblia. Los enemigos acérrimos del pueblo de Israel, los que combatieron a jueces como Sansón y al rey David, ¿podrían haber sido descendientes directos de los pueblos del mar? Si es así, entonces la Biblia y los registros egipcios estarían hablando del mismo pueblo, desde ángulos distintos. Lo más perturbador de todo esto es que no hay una cultura única identificable entre ellos. No dejaron un idioma uniforme, ni una arquitectura propia que nos permita distinguirlos con claridad. Su presencia se detecta por lo que destruyeron, no por lo que construyeron. Y quizás eso fue lo que los hizo tan temibles. Eran una coalición inestable, formada por sobrevivientes, guerreros, refugiados, comerciantes desplazados, todos unidos por una sola causa: seguir adelante a toda costa. Fueron, en muchos sentidos, el primer enemigo sin rostro de la historia antigua. Uno que atacaba con fuerza brutal, se desvanecía en la bruma del mar y dejaba tras de sí el fin de una era. La pregunta no es solo qué destruyeron los pueblos del mar, sino qué quedó después. Cuando el fuego se extinguió, las ciudades quedaron vacías. Las rutas comerciales que durante siglos unieron a Egipto, Mesopotamia, Anatolia y Grecia simplemente dejaron de existir. No llegaron más barcos con cobre ni estaño. No hubo más intercambios de papiros, vinos, telas o armas. Los escribas dejaron de escribir. Los palacios no se reconstruyeron. Los templos quedaron en ruinas. Y lo más impactante de todo, la escritura desapareció en varias regiones durante siglos. Sí, literalmente. En muchos territorios como Grecia, el conocimiento de la escritura se perdió completamente. La gente volvió a usar solo la tradición oral para transmitir sus historias. Fue como si una civilización con internet regresara a las cavernas, un apagón cultural. Los arqueólogos llaman a esta época los siglos oscuros, y no es una exageración. Desde aproximadamente el año 1100 hasta el 800 a.C., el progreso se detuvo. Las herramientas se volvieron más rudimentarias, la arquitectura se simplificó, las ciudades se encogieron, la población disminuyó drásticamente. Fue un retroceso de por lo menos 200 años. ¿Te imaginas lo que significa eso? Un joven que naciera en una de estas ciudades arrasadas moriría sin ver un templo reconstruido, sin leer una sola palabra escrita, sin comerciar con otro reino. Solo conocería un mundo de ruinas, de cuentos contados por abuelos, de recuerdos fragmentados de un pasado glorioso que ahora parecía un mito. Y lo más triste, muchas de esas culturas nunca volvieron. La escritura cuneiforme de los hititas desapareció para siempre. Las ciudades de Ugarit, Hattusa, Enkomi fueron olvidadas. Solo las arenas del tiempo y los arqueólogos las volverían a mencionar 3000 años después. Este vacío, este silencio de siglos, fue el precio que pagó el mundo por aquel colapso repentino. No fue solo la caída de imperios, fue la pérdida de memoria, de arte, de historia. Y aunque algunos pueblos como Egipto sobrevivieron, ya no eran los mismos. El mundo de la Edad de Bronce había muerto, y de sus cenizas aún no nacía el siguiente. Fue una transición oscura y dolorosa, como si la humanidad hubiera olvidado quién era. A veces pensamos que los grandes imperios son eternos, que la tecnología, la cultura, las riquezas y el poder político son garantías de permanencia. Pero la historia de los pueblos del mar y del colapso que provocaron nos grita otra verdad. Ninguna civilización es invencible. Los reinos más poderosos del mundo antiguo cayeron en cuestión de décadas, no por una sola causa, sino por una tormenta perfecta de factores: catástrofes naturales, hambrunas, migraciones masivas, crisis económicas y un enemigo desconocido que lo aceleró todo. ¿Te suena familiar? Hoy vivimos en un mundo hiperconectado, tecnológicamente avanzado, con ejércitos poderosos y economías globales. Y sin embargo, una sequía, una pandemia, una guerra o una cadena de malas decisiones podrían cambiarlo todo. La historia de los pueblos del mar no es solo una historia antigua, es un espejo, un recordatorio de que el colapso nunca avisa con tiempo suficiente, de que mientras unos celebran su poder, otros se están desplazando en silencio, huyendo, sobreviviendo y a veces dispuestos a hacer lo que sea para encontrar un lugar bajo el sol. ¿Y qué pasa cuando esos mundos se encuentran? Egipto, Micenas, los hititas no cayeron porque eran débiles, cayeron porque creían que nunca caerían. Ignoraron las señales, cerraron los ojos, subestimaron la crisis y cuando quisieron reaccionar ya era demasiado tarde. La lección es clara: la resiliencia no se construye en la cima del poder, sino en la humildad de la prevención. El equilibrio global es más frágil de lo que creemos. Y lo más irónico de todo es que los pueblos del mar, estos supuestos invasores sin cultura ni nación, nos enseñan la lección más profunda: que el cambio no siempre viene del centro, sino desde los márgenes, desde lo que despreciamos, lo que ignoramos, lo que creemos insignificante. Ellos no escribieron libros, no
No dejaron templos, pero reescribieron la historia. Y si eso ocurrió una vez, puede volver a ocurrir. No dejaron pirámides como los egipcios. No dejaron epopeyas escritas como los sumerios. No dejaron estatuas como los griegos. No dejaron imperios duraderos, pero dejaron algo más poderoso. Una cicatriz en la historia. Los pueblos del mar son, quizás, la civilización más enigmática que jamás haya existido. No sabemos quiénes eran exactamente. No sabemos de dónde vinieron con certeza. Y no sabemos a dónde fueron. Pero sabemos esto. Cambiaron el rumbo del mundo. A su paso cayó una era completa. La edad de bronce terminó no con una transición pacífica, sino con fuego, cenizas y silencio. Y cuando las ruinas se enfriaron, un nuevo mundo tuvo que nacer. Un mundo sin reyes poderosos. Un mundo sin comercio internacional. Un mundo sin escritura. Pero también un mundo donde, lentamente, surgirían las semillas de las culturas que hoy conocemos. De ese vacío, con el tiempo, surgiría la Grecia clásica. Surgiría Israel. Surgiría Roma. Surgiría el mundo moderno. Y eso es lo más inquietante. Los pueblos del mar desaparecieron, pero su sombra aún vive en nosotros. Quizás su mayor legado no está en lo que destruyeron, sino en lo que forzaron a reconstruir. Nos recuerdan que a veces la historia no avanza en línea recta, sino entre ruinas, porque la historia del mundo no solo la escriben los imperios, también la escriben los olvidados, los desplazados, los que nunca tuvieron un lugar, hasta que lo tomaron por la fuerza. Y aunque hoy sus nombres se pronuncian con dudas y sus rostros se perdieron en el tiempo, su impacto sigue latiendo en las grietas de la civilización. Su legado no está en los monumentos, sino en el vacío que dejaron y en las preguntas que aún no podemos responder. Si este viaje te estremeció tanto como a nosotros, suscríbete a Lo Nunca Contado, porque cada semana revelamos las historias que la historia quiso enterrar. Dale like, comparte este video con alguien que ame los misterios del pasado y cuéntanos en los comentarios, ¿crees que podríamos estar viviendo hoy un nuevo colapso silencioso? Porque como dicen los sabios, quien olvida el pasado está condenado a repetirlo. Y no lo olvides, nosotros somos Lo Nunca Contado.